El IPC creció 0,8% en diciembre, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas. De esta forma, el 2021 cierra con un incremento de 7,2%. Esta es la mayor inflación en 14 años. Para analizar estos números nos acompaña Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Primero, Cristian, quisiera analizar esta cifra anual, una inflación acumulada durante el año de 7,2% que no se veía desde hace 14 años. ¿Cómo se va gestando esta cifra? ¿Cuáles son los factores que van impulsando a que esta cifra haga cerrar el año 2021 con este 7,2%? Bueno, en lo esencial lo que vemos es que es el resultado de una economía que está saliendo de los efectos económicos de la pandemia desde mediados del año pasado ya. Y eso coincide con la apertura ya casi total de la economía y también la manifestación del poder de compra que hay detrás de todas las transferencias que ha habido a los hogares, con los retiros de los fondos de pensiones y una política monetaria muy expansiva hasta mediados de año. Entonces, el conjunto de todos esos factores determinó que hubo una expansión muy fuerte de la demanda agregada y de hecho se ve que la inflación se acelera muy fuertemente en el segundo semestre. En verdad no fue un problema hasta junio, julio del año pasado, perdón. Y se acelera muy fuertemente en sectores que están vinculados a demanda interna. Por ejemplo, hotelería, restaurantes, recreación y turismo. Son dos componentes que experimentan inflaciones de 2 dígitos básicamente en los últimos 3 o 4 meses acumuladas. Y bueno, evidentemente el costo de transporte y vinculado a los costos de la energía, que ha sido una mezcla de precios internacionales con tipo de cambio más alto que ha subido todo el año pasado y cuyos efectos se están manifestando todavía y van a seguirse manifestando en los meses venideros como resultado de esta suavización de los alzas del precio de combustible expresado en pesos por el mecanismo de estabilización de precios del petróleo. Entonces todavía nos queda por delante una historia de inflación vinculada a ese aspecto. Claro, ya vamos a ir también con las proyecciones para los próximos meses y también para lo que queda ya o para este año que ya comienza, este 2022. Pero quisiera detenerme también en el tema de los retiros de fondos de pensiones. El último de ellos está vigente desde el mes de mayo de este año. ¿Cuánto realmente han influido los retiros de fondos de pensiones en la cifra de inflación de este año? Bueno, la evidencia muestra que una parte importante de los fondos de pensiones se destinó a consumo, en particular de consumo no durable, pero no la totalidad. Otra parte se destinó a pago de deuda y una fracción relevante, aproximadamente un tercio, todavía está acumulado en cuentas corrientes y está como un colchón de seguridad. Y la expectativa que hay es que se va a manifestar ese gasto en forma gradual en los meses venideros todavía. O sea, hay una capacidad de gasto de los hogares que todavía está latente y que sin duda va a presionar la demanda todavía en los meses venideros. Pero si esta capacidad extra que tienen los hogares hoy de ahorro, que haya venido derivada desde el retiro de fondos, ¿logra influir realmente en la cifra de este 2021? Si es que está acumulado y si es que aún no se ha gastado. O sea, está todavía operando el efecto gasto de lo ya gastado, porque hay un efecto multiplicativo, que lo que es gasto de un hogar es ingreso para otra empresa y trabajadores y hogares, que a su vez aumentan su ingreso y gastan. Entonces hay un efecto multiplicativo que va perdurando a través del tiempo y sobre eso se puede sumar, claro, va disminuyendo gradualmente a través del tiempo, pero perdura, y sobre eso todavía está pendiente que se manifieste, digamos, esa fracción de los retiros que todavía no se ha gastado. Entonces, es presumible que este año todavía vamos a tener un impulso vinculado a el gasto de esos retiros que se hayan realizado. Claro, pero por eso mismo lo preguntaba porque siempre se habló en conversaciones con especialistas, con economistas, con especialistas ligados al área de la economía que se dedican a analizar este tipo de datos. Siempre se responsabilizó quizás con un mayor grado de responsabilidad a los retiros de fondos de los altos niveles de inflación. Por eso le preguntaba también si es que este tercio que mencionaba usted, que se mantiene ahorrado, que viene de los retiros, pero que se mantiene ahorrado en cuentas individuales, en cuentas corrientes, y que no se ha gastado, ¿cuánto de esto ha logrado influir realmente en este tipo de cifras? Bueno, ha sido una influencia importante, pero no la única, porque también están los gastos fiscales asociados al IFE y los apoyos a los ingresos de los hogares que sufrieron en pandemia, que cesaron en diciembre, es cierto, pero
sin duda aumentaron los ingresos de los hogares y eso se está manifestando en una expansión del gasto todavía, especialmente por este efecto multiplicativo que se va diluyendo gradualmente a través del tiempo. Y no olvidemos que hoy todavía la economía está sufriendo, o más bien recibiendo el efecto expansivo de la política monetaria expansiva que tuvimos hace un año atrás, porque la política monetaria actúa en plenitud en la economía a partir de entre 12 y 18 meses, ahí se completa el efecto. Entonces todavía estamos viviendo en estos meses, este último trimestre de 2021 y probablemente parte del primer trimestre de este año, todavía está en vigencia una política expansiva tomada hace 1 o 1 año y medio atrás. Ahora sí, seguimos desglosando esta cifra entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas. Tenemos un 0,8% de variación positiva en el mes de diciembre. Esta cifra no se veía desde 1991. ¿Por qué se da esta cifra? En este mes en Bueno, particular. en detalle, en este mes ocurrió que hay tres componentes de la canasta del IPC que tuvieron inflaciones muy altas, históricamente hablando, en el mes. Y así también acumulan variaciones muy importantes en 12 meses, pero muy concentradas en los últimos 3 meses, especialmente, por ejemplo, los precios de los servicios de hotelería y restaurantes y servicios también de recreación y turismo. Y para qué decir los costos de transporte, que han sostenidamente durante los últimos 12 meses aumentado producto del aumento del tipo de cambio y del aumento de los precios internacionales del petróleo. Entonces estos tres componentes son bien importantes y son además bastante transversales a través de los distintos niveles socioeconómicos. Entonces, bueno, el transporte afecta a los niveles socioeconómicos por transporte público, a los niveles socioeconómicos bajos y a los socioeconómicos altos a través de los modos de transporte privado, automóvil. ¿Ya? Entonces, estos tres componentes afectan en verdad bastante transversalmente a los distintos quintiles y ese fuerte aumento sin duda es parte de la explicación de esta aceleración de la inflación que vemos especialmente concentrada en los últimos 3 o 4 meses del año pasado. Ahora, ¿qué podemos esperar para los próximos meses y en general para este año en particular, este 2022 que recién comienza, considerando que, por ejemplo, el proyecto de cuarto retiro no llegó a buen puerto, se cae, lo rechaza el Congreso? También se acaba el ingreso familiar de emergencia, se mantiene el ingreso laboral de emergencia, sin embargo, el ingreso familiar de emergencia, que era más universal, ya no va más también a partir de este año. ¿Qué podemos esperar entonces para estos meses que vienen y para este año completo? Bueno, lo que podemos esperar para el primer trimestre, por lo menos, es que va a haber una disminución gradual del consumo, de la tasa de crecimiento del consumo, y para lo que queda del año, probablemente, como están fuera, ya no están operando estas tres grandes fuentes de estímulo: los retiros de fondos de pensiones, la política fiscal expansiva a través del IFE universal, y una política monetaria expansiva también que ya está claramente en retirada, ¿cierto? Y va a seguir en retirada en las próximas reuniones, porque es esperable que el Banco Central, no sé si al mismo ritmo, pero que continúe aumentando un poco las tasas de interés para llevarla a un nivel neutral o levemente incluso contractivo. Entonces, lo que es esperable es que este año 2021 vamos a ver una importantísima desaceleración de las tasas de crecimiento de la economía y también vamos a ver que las reducciones de la tasa de desempleo también se frenan. Es decir, y eso todo contribuye a disminuir un poco la tasa de crecimiento de los precios, la inflación. Pero sin embargo hay factores externos que van a seguir en pie y de los cuales son inescapables y que el Banco Central de Chile no puede hacer mucho porque no podemos controlar el resto de la economía global. La inflación es un fenómeno global y lo estamos importando de todas maneras a través de los bienes y servicios, a través del comercio exterior, a través de las tasas de interés. Y considerando esto mismo, el panorama mundial, ¿cómo va a influir en nuestro país y qué también se proyecta a nivel mundial en materia de inflación? Bueno, a nivel mundial la inflación está superando en muchos países, pero con creces, las metas inflacionarias del Banco Central. Sin ir más lejos, en Estados Unidos la tasa de inflación superando el 6% o en torno al 6%, es 3 veces el objetivo meta del Banco Central. O sea, están bastante más, están incluso más desalineados de lo que estamos nosotros respecto a nuestro objetivo meta. Entonces, la inflación es un fenómeno global que va a retroceder la expansividad de las políticas fiscales y monetarias, ya está retrocediendo, y eso toma un tiempo en que opere finalmente sobre la economía global, pero lo que sí se ve es una desaceleración de la economía global este año y el próximo a una tasa de crecimiento menos inflacionaria y más
sostenible. Y eso sin duda va a reducir las presiones inflacionarias que importamos también nosotros como consecuencia de estar insertos en una economía global. Mirando estas cifras, el Ministerio de Hacienda ya anticipó que es muy probable que vuelva a haber nuevas alzas en las tasas de interés. Usted también lo mencionaba. ¿Qué esperamos respecto a esto mismo? Bueno, las tasas de corto plazo sin duda están subiendo, producto de que las tasas piso base, que son a las cuales el Banco Central presta a los bancos en el corto plazo, esas están subiendo. Y ahora también las tasas largas a nivel global están subiendo por la confirmación cada vez más cercana de que en cualquier momento la Reserva Federal, que es un banco muy importante, un banco central muy importante porque el dólar es la moneda predominante en las transacciones financieras internacionales. Entonces es inminente que la Reserva Federal comience dentro de poco, probablemente en marzo o no más allá, un proceso de alza de tasas de interés desde los niveles bajísimos que tienen hoy día. Y eso sin duda ya la expectativa está incorporada, o sea, ya parte de eso ya está incorporado en tasas de largo plazo más altas, lo cual también se traduce en tasas de largo plazo en Chile más altas, no solo de los bonos a los cuales se endeudan las empresas o el gobierno mismo, sino que también para los créditos hipotecarios y las tasas a las cuales se endeudan los hogares en sus deudas de largo plazo. Es decir, viene un periodo que va más allá del control de una política monetaria o una política económica coordinada con el Ministerio de Hacienda, que es un proceso global de alza de tasa de interés de largo plazo, lo cual afectará sin duda digamos, la inversión de las empresas y la inversión de los hogares, que es finalmente la inversión en un bien inmueble. Por último, Cristian, ¿podemos esperar que para este año veamos o sigamos viendo estos niveles de inflación, estas cifras, por ejemplo, de 7,2% que experimentamos este 2021, que se vaya a repetir una situación similar para este 2022? Mira, como año completo no estoy seguro. Es esperable que más bien tienda a bajar, pero no me sorprendería que volviéramos a tener tasas de inflación en un par de meses, primer o segundo trimestre, primer trimestre más bien el riesgo más alto, de que volviéramos a ver tasas de inflación altas como las que vimos este mes. Pero como tendencia, la inflación debería tender a retroceder, porque por un lado el tipo de cambio tiene una tendencia a la baja, porque los fundamentales de nuestra economía están sanos, y ahora debiera, después de la incertidumbre asociada a las elecciones y al cambio de gobierno, solo queda pendiente que se resuelva la incertidumbre del proceso constituyente, y eso va a tender a que el tipo de cambio tome la ruta normal que debiera tener, dado el alto precio del cobre y dada la robustez de nuestra economía, que está entre las economías más robustas del mundo y en la recuperación más rápida post-pandemia del mundo. Así que claramente el tipo de cambio debiese tender a corregir, y eso va a ser un alivio para los bolsillos de los consumidores, no solo por el precio de la energía y los combustibles que están expresados en moneda extranjera y que al convertirlos a pesos van a tender a caer gradualmente, sino que también a través de todos los otros bienes de consumo y los transables, que son los que han liderado la inflación por sobre los no transables en este periodo. Bien, Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Buenas tardes. Muchas gracias.